Hola a todos, bienvenidos a Galería Política. Hoy nos acompaña un personaje que está aspirando a la presidencia de Colombia. Ha sido director de Planeación Nacional, decano de Economía en la Universidad de los Andes, ministro de Hacienda y presidente de Ecopetrol en el gobierno de Juan Manuel Santos. Se trata de Juan Carlos Echeverry, que está acá con nosotros. Juan Carlos, bienvenido a Galería Política. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación a Galería Política, me siento muy honrado. Bueno, Juan, comencemos hablando tal vez de unas de las preguntas que pueden ser más obvias, pero no necesariamente por eso más fácil, y es, ¿por qué aspirar a la presidencia de la República? Uno dice, manejar a Colombia implica un montón de rollos que la mayoría de la gente no está dispuesta a asumir. ¿Por qué decidir, después de ya haber sido ministro y director de planeación, que uno diría, bueno, ya tuvo grandes cargos en el gobierno nacional, se puede retirar tranquilo, ¿por qué aspirar a la presidencia? Pues yo literalmente estaba retirado tranquilo en mi actividad privada, yo tengo una empresa de consultoría y me di cuenta hace un año y medio pensando en lo que está pasando en Colombia, que es algo que siempre he hecho toda la vida. Yo siempre me he dedicado a pensar y a hacer lo mejor posible para que el país funcione en la medida de mis posibilidades. Que estábamos en medio de una crisis económica muy profunda, con otras connotaciones. Yo soy un especialista en crisis pues esto ya lo he hecho, manejar problemas de este carácter y de este tamaño, pues hace 20 años en el gobierno y en Ecopetrol. Y consideré que lo que yo sabía se aplicaba. O sea, cuando uno tiene dolor de muela, busca un odontólogo. Y cuando uno tiene una crisis económica, busca un economista que sepa de crisis. Y también me preocupó mucho, me dio un sentido de urgencia ver que las personas y las propuestas que se estaban planteando a los colombianos son muy equivocadas, por un lado, muy perniciosas, muy riesgosas, o por otro lado, muy insuficientes en mi entender. Entonces dije, bueno, si hay que hacer este ejercicio, hay que hacerlo y empecé a plantear mi nombre como una posibilidad. Juan, ¿y no teme que en medio de este escenario que estamos viviendo, que como usted dice es un escenario de crisis, donde Colombia ha perdido la calificación del grado de inversión, tenemos un déficit fiscal que está ahuyentando a algunos de los inversionistas extranjeros, termine polarizándose el discurso político y las personas terminen nuevamente eligiendo entre un lado del espectro político y el otro y borrando esos candidatos que están en el espectro político del centro, donde perfectamente podría estar usted? No, justamente porque me lo temo, es por lo que estoy participando. Si no me temiera esos extremos, pues no, pues y viera gente razonable que puede ganar, no estaría participando en esto. Yo estoy participando justamente porque veo que la gente está escogiendo entre extremos y hay que darle la posibilidad de una cosa más sensata. Además, yo soy una persona, considero que soy bastante probada en manejo de crisis, que conozco el sector público y el sector privado y que puedo hablar prácticamente con todo el mundo. O sea, yo puedo hablar con el presidente Uribe, con el presidente Santos, eh, eh, puedo hablar incluso con gente de la izquierda que me han llamado y me han buscado, con gente del Partido Liberal, de la U, de Cambio Radical. Justamente lo que quiero ser es una persona que pueda ofrecer esa convergencia, que pueda hablar con todo el mundo porque se necesita hablar con todo el mundo, Carlos. Juan, usted está ahora recogiendo firmas en un movimiento que se llama Vamos Pa'lante con Echeverry, pero usted ha participado anteriormente en el Partido Conservador. ¿Usted es una persona conservadora? Sí, sí, yo no soy un conservador vergonzante. Yo soy conservador en sentido político, en el sentido de defender las libertades, de defender la libertad privada, la economía de mercado, de defender pues el hecho de que hay que conservar lo que nos ha traído hasta aquí, lo bueno que nos ha traído hasta aquí, y hay que cambiar lo que se necesite cambiar. Digamos, en todos los momentos los seres humanos estamos cambiando y conservando. Yo escribí un artículo en El Espectador, de hecho, porque alguien criticaba que había que conservar en Colombia, que le parecía que en Colombia no había nada que conservar. Y yo le dije, pues empecemos por los villancicos. Y por ahí derecho, si uno se pone a hacer la lista de las cosas que uno conservaría, eh, eh, puede llenar páginas.
claro, si quiere ver las cosas que cambiaría, pues llena otras páginas, pero es ese equilibrio. Y, pero por supuesto, digamos, la visión que yo quiero proponer cuando se trata de manejar una crisis y de resolver problemas tan graves, uno no anda en ideologías, Carlos. Uno no anda en si esto es, si esta solución es conservadora o liberal o izquierda, uno anda en resolver problemas y problemas graves. Yo en Ecopetrol o en Hacienda o en Planeación Nacional resolviendo crisis muy complicadas, yo me pregunto es, ¿quién es la gente que más sabe esto? ¿Cuáles son las propuestas que tenemos a la mano? ¿Cómo ejecutar esas propuestas? ¿Cómo resolver el problema y dejarlo cerrado? Y esa es mi preocupación. Y nunca me he puesto en el tema de si eso es conservador o liberal. Claro, yo creo en la economía de mercado, creo en la libre empresa, creo en la libertad de la gente, creo en el gobierno que debe tener límites, creo en los mejoramientos continuos y no en las grandes revoluciones. Entonces, dentro de ese esquema de principios y valores, creo que solucionar problemas es enfocarse en ver cuáles son las soluciones y cómo hacerlo, además de qué hacer. En ese sentido, Juan, ¿usted continuaría de ser presidente de la República, por ejemplo, con el programa de Familias en Acción o los subsidios? ¿Estaría de acuerdo con la propuesta de una renta básica universal? No a lo segundo, sí a lo primero. No estoy de acuerdo con el programa de una renta básica universal. Primero porque no hay con qué. Entonces, la Corte Constitucional dice que no está obligado a lo imposible. Darle una renta básica universal, por ejemplo, pagarle, sí, a Carlos Naranjo y a Juan Carlos Echeverría una plata, pues creo que sería una injusticia en este país. O sea, a mí no tiene por qué darme. Entonces, la renta básica, primero, no tiene que ser universal, tiene que ser focalizada a personas que lo necesiten. Segundo, no debe ser permanente, porque yo creo que nadie quiere vivir de regalado y nadie debe vivir de regalado. Uno debe dar un puente si hay una persona que está, o una familia que está atrapada en una trampa de pobreza, que eso pasa en muchos sitios del país. El Estado, que son la solidaridad de los demás colombianos a través de los impuestos, debe ayudarle a hacer un puente sobre ese hueco, sobre esa trampa de pobreza. Pero la persona debe querer salir al otro lado y ser independiente, ser autónoma y que su inteligencia, su intuición, sus manos, su capacidad de crear empresa y de trabajar le permita salir al otro lado. El Estado le debe poner en ese trampolín, pues las personas deben ser independientes. Entonces yo no creo que la labor del Estado sea hacer que todo el mundo sea dependiente de una renta del Estado que además no hay con qué pagar. Entonces, una renta básica universal me parece filosóficamente equivocada y prácticamente inmanejable. Pero eso no quiere decir, Familias en Acción, yo no sé si tú sabes, pero nosotros lo creamos, el equipo que yo lideré en planeación hace 20 años y me parece que le ayuda a muchas familias. Pero obviamente todo eso hay que calibrarlo de manera que eso sea un puente sobre un valle que tiene la familia, un valle económico, que sea un puente, pero no una renta permanente. Juan, creo que cuando usted estaba de ministro de Hacienda, utilizó la metáfora de esparcir la mermelada sobre toda la tostada, hablando justamente de las regalías. ¿Por qué ese término mermelada, aquí hablando pues un poco de anécdotas, cree que se convirtió en sinónimo de corrupción? Pues porque era tan bueno y se lo tiraron. Es que el término era muy bueno, duró muy bueno 2 años. Eso se corrompió cuando yo ya había salido y estaba por fuera del gobierno, en que empezaron a repartir un recursos del erario y pues mi término se ha vuelto realmente bastante popular, porque era un término que se usaba para describir el hecho de que se esparciera en todos los municipios y departamentos del país una renta que estaba solamente en 13% de los colombianos. Y eso fue una solución muy buena. Yo he ido, el pueblo de mi papá, que es Villahermosa, Tolima, un pueblo pobre, eso le permitió hacer, y que no tenía regalías, le permitió hacer el alcantarillado, pavimentar las calles, mejorar el colegio, mejorar el puesto de salud. Y así en todos los sitios. Si usted tiene un buen alcalde, un buen gobernador, las regalías, la mermelada, le ha permitido potenciar a su municipio. En Andes, Antioquia, me acuerdo, que el municipio es así, hicieron un puente y un ascensor, ¿sí? Entre los dos. Y me dicen, eso cambió la vida del pueblo y se pudo hacer por regalías. ¿Me entiendes? Si tienes un buen alcalde, como siempre, si uno tiene un buen alcalde, un buen gobernador, el dinero se gasta muy bien. Y si no, pues la mermelada se corrompe y se agria pues se vuelve muy mala y le salen hongos. Bueno, hablando de mermelada y de recursos públicos, ¿a usted le parece mejor la reforma tributaria propuesta por el ministro José Manuel Restrepo o la que había de Alberto Carrasquilla? La de Carrasquilla era impasable.
es una reforma que pues, es igual a la que propuso la OCDE, propuso Fedesarrollo, todos los economistas han propuesto la misma reforma que Alberto presentó. Alberto fue el valiente que la presentó, pero esa reforma lo que fue completamente inoportuna. Es que uno, además de relevante, tiene que ser pertinente y tiene que ser oportuno. La de Alberto era relevante, pero no era oportuna. Entonces se volvió impertinente. La gente cogió esa reforma y con esa reforma acabó con las calles y con el Transmilenio. O sea, la usó como una piedra y se la tiró a Transmilenio. Y lo cual es un vandalismo y no debe ser. Pero yo se lo dije a Alberto, a mí no me queda el remordimiento de conciencia, se lo dije al ministro, a los viceministros, esta reforma es impresentable. Ustedes no tienen cómo, y eso no es un tema económico, es un tema político y de sensibilidad social. A una familia de clase media que acaba de salir de enfermedad, de muerte, de desempleo, de tener hambre, de tener los niños en la casa. Yo tengo 3 niños en mi casa y un año con 3 niños en la casa, los pobres niños y uno con ellos, eso es muy duro para todo el mundo. Y usted saliendo le dicen, no, es que tiene que pagar más impuestos, que yo le hice el cálculo y era el 56% del ahorro familiar se lo íbamos a pasar al gobierno. Eso filosóficamente está mal. Usted no puede coger el 56% del ahorro de nadie y pensar que el ministro se lo gasta mejor que los padres de familia. Entonces, esa reforma, filosóficamente, digamos, económicamente, podía ser deseable a los ojos de los economistas, pero una reforma completamente inoportuna. Juan, en días pasados que anunciamos esta entrevista acá en Galería Política, le pedimos a nuestros seguidores que nos enviaran preguntas, que de hecho usted también tiene una programación de la entrevista más grande de Colombia en su sitio web. Ahorita más adelante hablamos de eso. Y dos de las personas que nos escribieron nos hacen las siguientes preguntas. Vamos con la primera. ¿Usted está de acuerdo con legalizar la droga? Yo estoy de acuerdo con que Colombia lidere la discusión mundial de legalizar la droga. Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque después de 40 años no podemos seguir cometiendo el mismo error de seguir haciendo ciegamente la política que estamos haciendo. En Estados Unidos hay una pandemia que se llama opioides. Es muy parecido a la cocaína, pero los opioides, pues siendo terribles y siendo una pandemia, son legales, se venden en las farmacias, se venden bajo prescripción médica. El Estado tiene, dado que son legales, todas las herramientas jurídicas, económicas, para hacerle seguimiento a las empresas que lo producen. Si la cocaína fuera igual, pues tendríamos lo mismo, pero las empresas serían legales y toda la actividad sería legal. Hoy tenemos con la cocaína una cosa similar, pero además tenemos unas mafias increíbles, desde Canadá hasta Argentina, porque eso no es Colombia. Toda Europa está lleno de mafias, toda África está lleno de mafias, Estados Unidos, Colombia, México, estamos llenos de mafias alimentadas por un negocio ilegal. Eso hay que cambiarlo y Colombia tiene que liderar esa discusión. Pero eso no quiere decir que uno deba legalizar unilateralmente, cosa que no tiene ningún sentido. O sea, uno tiene que vivir en este mundo, ¿no es cierto? Entonces, mientras sea ilegal, uno tiene que combatir las drogas, pero eso no quiere decir que esa sea la verdad que va a imperar los próximos 40 años. Yo estoy seguro que en los próximos 10, 15 años eso se va a legalizar. Bueno, Juan, y la otra pregunta que seleccionamos acá es, ¿está de acuerdo usted con continuar con el proceso de paz tal como va? Pues, a ver, el proceso de paz se firmó por parte del Estado colombiano y dado que se firmó hay que cumplir con el proceso de paz. Igual a como uno cuando está de ministro de Hacienda, firmaron unos bonos, tal vez muy caros, digamos a tasas del 14% y uno las pagó. Claro, hoy por hoy uno se endeuda a tasas del 4%, pero eso no quiere decir que uno no pague todos los bonos. Eso es Colombia. Aquí cumplimos lo que prometemos y cumplimos nuestra palabra. Entonces, yo creo que hay que cumplirle a estas personas a las que se les firmó ese acuerdo de paz, por caro que le parezca a uno, cada cual de nosotros puede hacerse una evaluación personal crítica o favorable, pero hay que cumplirlo porque eso está firmado por el Estado colombiano. Pero eso no quiere decir que no haya que preparar el ejército, las Fuerzas Armadas, la policía para ganar las guerras que todavía nos quedan. Es que cumplir con el proceso de paz que se firmó con unos señores de las FARC que estaban en la cordillera oriental no quiere decir que no haya otros señores de las FARC y de los paramilitares y del ELN y de las disidencias y de la nueva Marquetalia. A esos señores hay que derrotarlos. ¿En dónde? En Nariño, en Cauca, en el Valle, en Chocó, en Antioquia, en el nordeste antioqueño, en el Catatumbo, en Arauca, en Caquetá, en Putumayo. Entonces tenemos suficiente actividad para mantener las dos cosas, cumplir con el proceso de paz y ganar las guerras que tenemos planteadas.
Juan Carlos, a propósito del proceso de paz que se desarrolló inicialmente en el gobierno de Juan Manuel Santos, donde usted participó, ¿qué le parece lo bueno, lo malo y lo feo del gobierno Santos? Está bueno. Ay, está bueno. Yo no quería entrar a Caracol. A mí me llamaron de Caracol para que fuera comentarista y yo le decía, es muy aburridor porque yo acabo de salir del gobierno y no quiero que tenga que comentar un gobierno porque tengo conflicto de interés. No puedo ser completamente sincero porque fui parte de eso. Es como hablar de los hermanos. ¿No es cierto? Uno tiene una opinión sobre su familia, pero no se la dice a los demás. Entonces, me siento un poquito, por eso me da risa la pregunta. Risa nerviosa. Pues pues yo fui parte del gobierno, entonces en ese sentido creo que uno incurre un poco en un conflicto de interés. Ahora, me pareció muy bueno lo que se hizo en Ecopetrol. Y en el Ministerio de Hacienda. Y sobre todo recuperar el grado de inversión. Ah, y la reforma a las regalías me pareció Sí. excelente. Y también el programa Supérate con el deporte, 3 millones de niños haciendo deporte. La persona que ingenió eso debiera ser presidente de la Debería estar recogiendo firmas en este momento. Yo firmaría. Me pareció, no me gustó que se aumentó la deuda pública de 32% en 2012 a 50% al final del gobierno. Eso me pareció malo. No, me pareció bien también que se manejó una crisis, no puedo ser injusto tampoco, una crisis difícil que fue la crisis que fue la crisis del petróleo. Me pareció, me pareció bueno que se acabó la reelección, fíjese, y me parece que la reelección tanto de Santos como la de Uribe mostraron que es mejor que no haya reelección. Eso le queda como algo feo que hubo en los dos gobiernos. Las reelecciones es algo que para un país como el nuestro, ojalá nunca las volvamos a tener. Es decir, lo feo podría ser la reelección, a pesar de que Sí, perfecto. desapareció en el gobierno Santos luego de que él ya se había reelegido. Exacto. Eso se puso el gobierno Uribe con el cuento de cambiar un solo articulito. Y fíjese que fue muy difícil de manejar. Las democracias nuestras no son tan sólidas. Incluso yo te digo una cosa, yo creo que la democracia americana también la está afectando muchísimo la reelección, pero ese es otro tema. Juan Carlos, volviendo un poco al tema de la polarización y para ir concluyendo esta entrevista, usted hace días escribía en El Tiempo una columna titulada Cojámosle ganas al futuro, donde hablaba de que los colombianos nos hemos dedicado a colocar nuestros pesares y nuestros males en algunos personajes de la opinión pública, Gustavo Petro, Álvaro Uribe, y usted dice, no, pero espere un momento, haga el ejercicio de quitar mentalmente a ese personaje y mire a ver si los problemas de Colombia desaparecen. Hablemos un poco de esa columna que fue también recibida por la opinión y por los analistas. Carlos, es que cuando uno tiene problemas y tiene crisis personales, familiares, empresariales y nacionales, uno no puede incurrir en la irresponsabilidad de quitarle el ojo al balón. O sea, las cosas son demasiado serias, demasiado serias. Tenemos problemas demasiado grandes para estar todo el día hablando de que si Uribe esto, si Uribe la otro, y si Petro esto, Petro lo otro. Por importantes que sean Uribe o Petro, Dios mío, el desempleo, el hambre, el crecimiento, la pandemia, son problemas mucho más graves. Yo estoy recorriendo el país, todo el país está lleno de problemas y también de soluciones, porque el país es un país muy echado para adelante y muy empeñoso, y la gente anda embobada a raíz de estos aparaticos, todo el mundo embobado, esto es la caverna de Platón, todo el mundo embobado, mirando el celular a ver qué dijo hoy uno, qué dijo hoy el otro. Entonces, se me hace que es muy poco serio, Carlos. Entonces, yo digo, hombre, dejen de mirarse a unos a los otros, ¿no es cierto? Y miren, no le quitemos el ojo al balón, pensemos a favor y no en contra. ¿Qué saco yo con estar pensando todo el día en esto, lo otro que dice fulanito, sutanito o mengano perencejo? Esta gente ya gobernó. Nosotros tenemos es que gobernar hacia adelante, para nuestros hijos, para los problemas actuales y futuros. A mí siempre me preguntan que si yo tengo la bendición de Uribe o de Santos, ¿eso acaso importa? Yo además no recibo bendiciones sino de mi mamá y del Señor Jesucristo. Yo no recibo bendiciones de nadie porque además no creo en las bendiciones de nadie más. Entonces a mí me produce eso.
es un poco de exasperación y a la gente sobre todo. La gente está exasperada con la peleadera entre políticos. Entonces, yo lo que expresaba ahí era esa desazón, Carlos. Juan, hablando ya de temas electorales, ¿estaría dispuesto a aliarse con alguna coalición? Le menciono un par, ¿no? Coalición de la Esperanza o Pacto Histórico. Es que yo allá no saco ni un voto. No crea que no me han invitado. Bueno, al pacto histórico no hay que ni me inviten, pero alguien sí me dijo, véngase a la coalición de la esperanza. Y dije, bueno, primero ya lanzó con voto, o sea, contra Fajardo, un tipo cool, matemático, no sé qué. Yo que no, ni pelo tengo, imagínese, y economista, me vuelve trizas. Entonces, y pues mis goditos no van a ir a votar allá por mí en ningún caso. Entonces yo tengo que estar en un sitio que sea similar a lo que uno es. Y entonces, yo soy un tipo nerdo, estudioso, trabajador, como le digo, más de enfoque de centro-derecha, y pues sin importarme mucho de si las soluciones son de centro-derecha o de izquierda, yo soy un tipo resolvedor de problemas. Entonces, a mí me encanta gente como Federico Restrepo, como Oscar Iván Zuluaga, como Peñalosa, incluso, pues obviamente Fajardo me cae bien y los Galán me caen bien. He hablado con ellos, he hablado con mucha gente. Es más, le digo una cosa, Carlos, finalmente todos vamos a terminar juntos. Yo lo que le digo a todo el mundo es vamos encariñando porque vamos a terminar juntos. Entonces, uno aquí no puede andar excluyendo gente. Creo que en el caso de la izquierda, pues filosóficamente estamos en puntos disímiles y eso es bueno para la democracia, ¿no es cierto? Que la democracia compare trayectorias, que los jóvenes y los padres de familia y los profesionales comparen propuestas, que sepan que estas son las elecciones más importantes de nuestra vida, Carlos, que no nos podemos equivocar, que nos jugamos el todo por el todo, que vean que en Perú por 50.000 votos escogieron un gobierno que ya le están tumbando el jefe de gabinete y el primer ministro, y que ya el Congreso está viendo a ver cómo tumba al presidente y no han pasado un mes. ¿Cómo puede ser eso bueno? Entonces, hombre, yo sí prefiero la estabilidad. Nadie es infalible, nadie es perfecto. Ninguno de nosotros puede decirnos que yo me las sé todas. Yo no me las sé todas, pero yo sí sé a quién preguntarle. Y conozco mucha gente sensata a quien preguntarle. Entonces, haría una coalición con mucha gente y creo que muchas personas vamos a tener que terminar juntos al final en esta votación para mantener a Colombia en el rumbo correcto. Juan, generar empleo para ponerle plata en el bolsillo a los colombianos es una de sus promesas de campaña. Pues bueno, eso suena muy bien, pero el problema de todas estas soluciones es el cómo. ¿Cómo hacer para generar empleo y ponerle plata en el bolsillo a los colombianos? Carlos, le agradezco mucho el cómo, porque yo digo que en Colombia somos quesistas, pero no somos comistas. Todos sabemos el qué. Decir que hay que hacer, eso es tirado. ¿Cómo hacerlo? Es que es difícil. Vea, muy sencillo, pues muy sencillo, no, muy difícil, pero Colombia, de la Colombia de hoy en adelante, hacia el futuro, los próximos 10, 20 años, va a ser muy diferente a la Colombia petrolera que tuvimos los últimos 40 años. El petróleo se centralizó en Bogotá y el país empezó desde Bogotá para abajo. Eso hice yo como ministro, porque el petróleo, las regalías, los impuestos, todos se centralizaban en Bogotá y el ministerio los distribuye. El futuro va a ser descentralizado, va a ser dándole centralidad a La Guajira, a Magdalena, a Nariño, a los municipios de Antioquia, los pobres y los ricos, porque si usted mira, en Antioquia hay 5 municipios ricos y 25 pobres o más. ¿Qué son los municipios pobres? Son penaltis por patear, son posibilidades de exportar, de crecer, de dar empleo. Entonces, ¿dónde está la gran riqueza de Colombia? En aquellos sitios que no hemos explotado. El sur de Magdalena, los municipios pobres de Antioquia, los municipios pobres de Tolima. Entonces, lo que hay es que descentralizar el país, acabar con la informalidad, pero acabarla en la ley. Nosotros tenemos las leyes de seguridad social, de impuestos y del CISBEN, todas las regulaciones, generan informalidad, todas, generamos informalidad por ley. Entonces, si cambiamos el mercado laboral y orientamos la producción a explotar el nuevo país, que es un país agroindustrial y de servicios, ya no un país minero, o sobre todo no energético, sí puede ser minero, pero pues el petróleo y el carbón se van a reducir. Vamos a tener un país que va a ir despegando a ser muy diferente en los próximos 40 años y tiene que ser un país desde las regiones. Para eso hay que transformar el Estado y descentralizar el Estado.
El ministro de Agricultura no tiene nada que hacer en Bogotá, tiene que vivir por fuera de Bogotá, no ir a pasear, no ir todo por la mañana y volverse por la tarde, vivir buscando esos milagros que se tienen que hacer en los municipios, lo mismo el de TIC, lo mismo el de infraestructura. O sea, hay que cambiar a fondo el Estado, el mercado laboral, el enfoque de la producción, no solo hacer crecer a Nutresa y a Ecopetrol, crear economía donde no la hay, que es en el 90% del territorio nacional. Entonces, es un cambio casi que copernicano de foco. Hoy por hoy todo el mundo dice crezca, 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 como si aunque creciera Ecopetrol, el, los bancos actuales y las empresas actuales tuviéramos. Con eso no basta. Y Carlos, yo le digo una cosa, esa es una cosa que yo no planteaba antes, no planteé nunca como ministro. Sale de mi análisis de lo que está pasando hoy en Colombia y lo que tiene que pasar. Entonces, el cómo, y ahí estoy de acuerdo con usted, el cómo es lo fundamental. Eso va a ser muy difícil. ¿Por qué? Primero tengo que cambiar la estructura mental del gobierno y de los empresarios. Dejar de ser ejecutores de presupuesto, volvernos creadores de valor, irnos a las regiones y crear valor en las regiones donde hoy no lo hay. Entonces, implica un cambio a fondo del estado de la economía y de la sociedad colombiana. Yo creo que eso es lo que es fascinante de los próximos 20 o 30 años. Juan, para finalizar, este país desde las regiones que usted está proponiendo, ¿dónde más se puede encontrar? Es decir, ¿dónde están sus propuestas? ¿Cuáles son sus redes sociales o su sitio web para que la gente se informe más sobre las propuestas de Juan Carlos Echeverry, precandidato a la presidencia de Colombia? En dos sitios, @JC eso está, eso es Facebook, Twitter, Instagram. O juancarlosecheverry.soy, ahí está, digamos, las planillas para firmar, como estamos obteniendo firmas, y también la descripción de quiénes somos, etcétera. Pero, y pues la página web nuestra. De manera que ahí se pueden enterar de quién soy y que se lean una novela. Si quieren saber quién soy yo, léanse una novela mía que publiqué en 2019 que me demoré 15 años escribiendo, Carlos, que se llama En sitios más oscuros. Ahí están, si quieren saber quién soy, cómo es mi familia, de dónde vengo, porque es bastante autobiográfica, pueden mirar esa novelita. Ojalá les guste. Juan, ¿y esa novela está de venta en cualquier librería? ¿Se consigue en Amazon, en Busca Libre? Me gustaría decirte que está agotada. Creo que no. Estoy viendo ¿En a ver los si se agota. semáforos se consigue o no? No, la pueden conseguir en Amazon, la pueden leer en Kindle, en Amazon ¿Sí? ponen sitios más oscuros y ahí sale. Hay de hecho 9 comentarios con 5 estrellas, lo cual me parece, todos amigos míos, ¿eh? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero se consigue en la Nacional, en la Panamericana, en las librerías. Yo espero que se agote rápido, a ver si me sacan la segunda edición, porque nada me haría más feliz que sacar la segunda edición. Muy bien, la novela En sitios más oscuros de Juan Carlos Echeverry, precandidato a la presidencia de Colombia, estuvo con nosotros hoy en Galería Política hablando de lo que considera debe ser la visión de país de aquí en adelante. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos en Galería Política. No, Carlos, muchas gracias por permitirme hablarle a tu inmensa audiencia. Un abrazo a todos y firmen, firmen y sobre todo el mundo. Estas son las elecciones más importantes de nuestra historia, de sus vidas, desde sus abuelos, desde 1905, desde el general Reyes. Yo creo que no tenemos nada más importante que esta. Es fundamental que todos salgamos a votar. Escojan el mejor. Yo sé por quién, yo sé a quién van a escoger, pero bueno, comparen. Así es, comparen. Y la idea es que en Galería Política podamos seguir comparando los candidatos que hay para la presidencia de Colombia. Un abrazo para todos. Un abrazo, Juan Carlos. Chao. Chao, Carlos.